Muy buenas amigos de Dabar Kodesh, estamos aquí una vez más en una nueva entrega para compartir con ustedes un pequeño estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy queremos hablar de Génesis capítulo 15, verso 3 en adelante, que dice: y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Yahweh, el que te sacó de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que le ha de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, y desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Es interesante destacar que en esta porción de las Escrituras, en el capítulo 15 de Génesis, de la porción que leímos, Dios hace un pacto con Abraham. Este pacto consistía en que Dios, a quien que había sacado a Abraham de Ur de los Caldeos, le daría esta porción de tierra por heredad. No solamente se trata de la tierra de los cananeos, sino que se trata desde Egipto hasta lo que es hoy conocido como Irak. O sea, los límites entre la tierra que Dios daría a Abraham y a su descendencia serían entre el río Nilo al río Éufrates. Pero había una condición, había un problema, y era que Abraham no tenía hijos. Su mujer era estéril y ambos ya eran mayores de edad. Era Abraham de 100 años y Sara, su esposa, era de 90. Pero Dios le había prometido y le había dicho que no era el mayordomo de su casa, que era Eliezer, un damaseno, quien le heredaría, sino que quien le heredaría sería un hijo suyo. Y entonces sucede algo importante. Dios le dice: tráeme una oveja, una becerra, una cabra y un carnero. Tráeme una tórtola y un palomino, cada uno de 3 años. Y dice las Escrituras que Abraham partió los animales en 2.
y lo puso uno al frente del otro, hicieron como una especie de camino. En el antiguo Medio Oriente se utilizaba este tipo de rito para cuando dos partes iban a pactar, cuando dos partes iban a hacer un pacto, se hacía este tipo de rito. Primero se hacían aquellas cosas, aquellos acuerdos que iban a haber en el pacto, acuerdos que una y otra parte iban a tener que completar, iban a tener que cumplir. Y lo que ellos habían quedado de acuerdo, para nosotros poder entender cuáles eran las cláusulas de este pacto que Yahweh, el Eloá, el Eterno, estaba haciendo con Abraham, con este caldeo. Si nos vamos a Génesis capítulo 12, verso 1, podemos ver que el pacto consistía primero con que Dios iba a hacer 7 cosas para Abraham. Le dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La parte que le constituía a Abraham era creer, una, y segundo, cumplir o obedecer, tanto él como su descendencia. Pero hay algo muy importante en el pacto hecho en el capítulo 15 de Génesis. Cuando las dos partes tenían los acuerdos hechos del pacto, evidentemente ambas partes tenían que cruzar por en medio de los animales. Y es algo muy interesante, porque la palabra pacto en el hebreo es la palabra brit, que se traduce como partir, como pacto, partir. Todo partiendo del derramamiento de sangre, porque no había pacto en el antiguo Oriente si no había sangre derramada. Y entonces eso es el significado de la palabra brit: pacto, partir, cortar. Esta palabra tiene dos connotaciones. Es el pacto si ambas partes cumplían con los acuerdos. Esto unía a ambas partes. Pero si una de las dos partes incumplía los mandamientos, los acápites, los acuerdos del pacto, el pacto quedaba irremediablemente roto. Y lo más interesante de este pasaje es que la Escritura no dice, no enseña que Abraham pasó con Yahweh entre los animales cortados. No pasó entre los animales cortados. Y esto es algo muy interesante y a la vez muy extraño, porque ambas partes tenían que estar debidamente comprometidas con el cumplir lo acordado. Yahweh le dijo: haré de ti una gran nación, pero no partiendo de su esclavo Damaseno, llamado Eliezer, sino partiendo no ni siquiera de la hija de la esclava Agar, que era Ismael, sino era partiendo de un hijo de su esposa legítima, que era Sara. Imagínense ustedes este cuadro: Abraham y Sara, dos ancianos que ya no podían tener hijos, pero el pacto para ellos ocupar esta tierra y su descendencia no venía ni por el siervo de la casa, ni por el mayordomo de la casa, ni por el hijo del esclavo, sino por el hijo de la promesa. Pero a pesar de todo esto, Yahweh no pasa entre los animales cortados con Abraham. ¿Por qué? Porque si Abraham o uno de su descendencia, ya fuese Isaac, ya fuese Jacob, ya fuese uno de los 12 hijos de Jacob, o ya fuese alguien perteneciente a las 12 tribus de Israel, que rompiese uno de los acuerdos del pacto, el pacto quedaba irremediablemente roto. Yahweh, como un ser sabio e inteligente y conocedor de lo pasado, de lo presente y de lo futuro a la perfección, no se arriesgó
en pasar conjuntamente con Abraham entre los animales cortados, sino que las escrituras dicen que estaba Abraham espantando los buitres que querían comerse la carne de los animales que habían sido cortados. Nosotros sabemos que los buitres se alimentan de cadáveres, y cuando hay animales muertos, los buitres se van reuniendo para darse un gran festín en el momento que puedan hacerlo. La escritura nos dice que a partir del capítulo 15, verso 17, que puesto el sol y ya oscurecido, se veían dos cosas: un horno que humeaba y una antorcha de fuego. Y ambas, el horno que humeaba y la antorcha de fuego, pasaban en medio de los animales. Es evidente que es algo sumamente extraño, porque quienes tenían que cruzar en medio de los animales cortados eran las partes pactantes. Pero aquí nos dice que pasó Abraham. Habla de un horno que humeaba y de una antorcha de fuego. Entonces sería bueno investigar por las escrituras a qué nos estamos refiriendo. ¿Quiénes fueron los que cruzaron por en medio de los animales cortados? ¿Y por qué Dios no permitió pasar con Abraham? Ya lo explicamos. Si pasaba Abraham conjuntamente con Dios, ese pacto hubiese quedado irremediablemente roto. Ese pacto ya no existiese, porque hubiese sido violado por Abraham o por una persona de su descendencia, ya que el pacto era con Abraham y con los de su descendencia. Entonces, vamos a ver la evidencia interna de las escrituras que nos dicen, y vamos a ver cómo podríamos nosotros conectar esto con las escrituras. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, verso 19 y verso 20, este texto nos da una pista de quiénes fueron los que verdaderamente cruzaron entre los animales muertos. El verso 19 dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Yahweh le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte. Y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Yahweh dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estrago. Dice las escrituras, un verso antes de todo esto, que este monte humeaba como el humo de un horno, porque Yahweh estaba allí. Dice el verso 18: todo el monte Sinai humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Abraham vio un horno que humeaba y una antorcha encendida. El monte Sinaí, cuando Yahweh desciende sobre él, parecía como el humo de un horno que humeaba, porque Yahweh había descendido en fuego sobre aquel lugar. Es evidente que el horno que humeaba era Yahweh. Yahweh pasó figurado como un horno que humeaba, pero nos falta un elemento. Nos falta la antorcha encendida. ¿Quién es la antorcha encendida? Vamos a Isaías capítulo 62, verso 1 y verso 2 para conocer quién es la antorcha encendida. Dice el verso 1: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahweh nombrará. Este texto de Isaías capítulo 62, verso 1 y verso 2, habla de la justicia y de la salvación. La palabra salvación en hebreo es Yeshua.
Y la antorcha encendida es Yahshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, como muchos también le conocen. Entonces tenemos que el horno que humeaba es el Padre y la antorcha encendida es el Hijo. Ahora bien, ¿por qué el Padre y el Hijo cruzan en medio de los animales y no como verdaderamente correspondía? Porque el pacto era con Abraham. Ya explicamos, si Abraham cruzaba conjuntamente con Dios, como el pacto era para Abraham y para su descendencia, cualquier de los descendientes de Abraham que hubiese roto los acuerdos del pacto, el pacto quedaba irremediablemente roto. Pero Yahweh no quiso poner eso en las manos de la humanidad, sino que quiso ponerlo en las manos de su Hijo. Y es a través de Yahshua HaMashiach donde verdaderamente se cumple todo esto. Yahshua HaMashiach cruza conjuntamente con el Padre en representación de Abraham. Y es aquí donde se cumple que Abraham fue justificado por la fe. Abraham le creyó a Dios y fue justificado por la fe. Porque la salvación, dice un texto, que es por gracia, pero que en el hebreo la palabra gracia y la palabra misericordia son traducidas de la misma palabra. O sea que cuando uno habla que somos salvos por gracia, podemos también decir que somos salvos por misericordia, porque es la misma palabra en el contexto hebreo. Y es por ello, entonces, que Yahweh no quiso poner en juego la salvación de la humanidad en el pacto con Abraham para que éste fuese roto y todo se estropease, sino que lo puso en manos de su Hijo para todo aquel que creyese en su Hijo, siendo descendiente de Abraham o siendo gentil, pudiese ser salvo. Porque para Yahweh poder cumplir con su parte del pacto, el cual él había prometido a Abraham en el capítulo 12, de que él sería bendito, sería de bendición, de él saldría una nación grande, de que él le daría un nombre grande a Abraham. Recuerden que más hacia adelante Yahweh le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, pero todo es cumplido a través del Hijo. Y es lo que nos explica el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Hermanos y amigos, Yahweh sabe muy bien lo que hace, porque Él conoce todas las cosas, y Él no quiso arriesgar su plan de redención con la humanidad poniéndolo en manos de hombre, sino que lo puso en manos de su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, dice las Escrituras, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la séptima promesa de Génesis capítulo 12 es: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta palabra, y serán benditas, no es la palabra que corresponde al texto original, porque para esta frase decir, y en ti serán benditas, en el hebreo debió decir Ibrehu. La palabra Ibrehu es una palabra cuya raíz es barat, que es bendición, brajá, que es bendito, Ibrehu, y serán benditos, pero no dice Ibrehu. La palabra que dice aquí en el texto original hebreo es Benibrehu, que significa y serán injertados en ti todas las familias de la tierra. Pero como Yahweh injerta a los gentiles en Abraham para que estos también fuesen salvos, pues es evidente que todo esto se cumple a través de Yahshua HaMashiach. Todo aquel que le cree en su nombre, todo aquel que ha invocado su nombre, todo aquel que ha obedecido a su palabra, todo aquel que es justificado por la fe y es obediente, todo aquel que ha permanecido en la verdad, siendo fiel, siendo firme, hasta el último momento, esos son los que han sido injertados y alcanzarán la redención de su alma y formarán parte de la familia de Abraham, de aquella gran nación
que Yahweh le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, de que y en ti serán injertadas de todas las familias de la tierra. Amados amigos, esperamos que este trabajo sea de edificación a tu vida. Esperamos que tú nos sigas viendo y observando nuestros estudios que hemos hecho para honra y gloria de Yahweh, el Elohá de Israel, el Todopoderoso, el Eterno. Que Yahweh te brajá, que Yahweh te bendiga más. Shalom.